Bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas en donde vamos a hacer la demostración de las leyes distributivas de los cuantificadores. Bien, para eso primero vamos a recordar a las leyes de los cuantificadores. Recordemos que habíamos indicado en un video anterior que estas se dividen en dos grupos, en las leyes de De Morgan y las distributivas. El objetivo de este video será demostrar las dos primeras leyes distributivas. Muy bien, entonces empecemos con la primera ley distributiva de los cuantificadores. Por demostrar tenemos entonces que para todo x, que para todo x se cumple p de x y q de x, es equivalente lógicamente a decir que para todo x se cumple p de x y para todo x se cumple q de x. Muy bien, vamos a partir entonces de esta primera parte y vamos a utilizar las equivalencias lógicas. Primero, por definición del cuantificador universal, si decimos que para todo x se cumple p de x y q de x, eso es lo mismo decir entonces que el conjunto de verdad del predicado, en este caso un predicado compuesto p y q, que el conjunto de verdad es el referencial. Esa es la definición del cuantificador universal. Si para todo x se cumple la proposición, es equivalente a decir que el conjunto de verdad de la proposición o del predicado, perdón, del predicado compuesto es igual al referencial. Ahora vamos a aplicar propiedad de los conjuntos de verdad. Si nosotros sabemos que el conjunto de verdad de P y Q es el referencial, esto es equivalente a decir que el conjunto de verdad de P intersección el conjunto de verdad de Q es igual al conjunto referencial. Esto por propiedades de los conjuntos de verdad. Ahora vamos a aplicar álgebra de conjuntos. Y si nosotros tenemos que la intersección entre los dos es el conjunto referencial, entonces podemos afirmar que el conjunto de verdad de P de X es igual al referencial y que el conjunto de verdad de Q de X es el referencial. Muy bien, nos hemos quedado aquí. Ahora que ya hemos llegado a esta parte, vamos a utilizar la definición del cuantificador universal. Si el conjunto de verdad del predicado P de X es igual al referencial, entonces aquí podemos afirmar que para todo X se cumple P de X. Y si el conjunto de verdad del predicado Q de X es el referencial, podemos afirmar entonces que para todo X se cumple Q de X. Es por definición del cuantificador universal. Y entonces ya hemos llegado a la demostración. Lo que queríamos demostrar era que para todo X, si para todo X se cumple P y Q, es equivalente a decir que para todo X se cumple P y para todo X se cumple Q, que es lo que a nosotros hemos llegado aquí partiendo de esta parte. Con lo cual queda demostrada la primera ley distributiva. Muy bien, vamos ahora a hacer la demostración de la segunda ley distributiva de los cuantificadores. Recordemos, esta ley nos dice que si existe algún X, al menos un X que cumple el predicado P o el predicado Q, es equivalente lógicamente a decir que existe al menos un X que cumple P de X o que existe al menos un X que cumple Q de X. Muy bien, vamos a partir nuevamente de esta primera parte y vamos a decir por definición del cuantificador universal existencial. Si decimos que existe al menos un elemento que cumpla el predicado, es equivalente a decir que no es cierto que el conjunto de verdad del predicado es un conjunto vacío, por definición del cuantificador existencial. Ahora bien, vamos a utilizar las propiedades de los conjuntos de verdad. Nos dice que si el conjunto de verdad de P o Q es igual a vacío, eso es equivalente a decir que el conjunto de verdad de P es vacío y el conjunto de verdad de Q es vacío. Hemos aplicado aquí la propiedad de los conjuntos de verdad. No hemos utilizado la negación aún queda fuera, solo la aplicamos aquí adentro. Si el conjunto de verdad de P o Q es vacío, entonces el conjunto de verdad de P es vacío y el conjunto de verdad de Q es vacío.
Muy bien, ahora que nosotros tenemos dos proposiciones con una conjunción, la conjunción de dos proposiciones y una negación para la conjunción, lo que podemos hacer es aplicar la ley de De Morgan. En la ley de De Morgan recuerden que negamos ambas proposiciones y cambiamos el operador conjunción por el operador disyunción. Es lo que vamos a hacer aquí entonces. Tenemos esta expresión es equivalente a la negación de que el conjunto de verdad de P de X es igual a vacío, disyunción, la negación de que el conjunto de verdad de Q de X es igual a vacío. Muy bien, estamos aquí entonces. Vamos a aplicar lo siguiente, vamos a aplicar ahora la definición del cuantificador existencial. Recuerden, el cuantificador existencial que nos dice que si no es cierto que el conjunto de verdad del predicado es igual a vacío, significa entonces que existe al menos un elemento que lo cumple. Entonces, aplicando este cuantificador, la definición del cuantificador universal existencial, decimos entonces, si no existe, no es cierto que el conjunto de verdad de P de X es vacío, es equivalente a decir que existe al menos un X que cumple P de X. O, lo mismo acá, si no es cierto que el conjunto de verdad de Q de X es igual al conjunto vacío, entonces es equivalente a decir que existe al menos un X que cumple Q de X. Con lo cual, pues, hemos demostrado lo que queríamos. Es decir, partiendo del cuantificador existencial de existe X que cumple P o Q, es equivalente a decir que existen X que cumplen P de X o existen X que cumplen Q de X. Con lo cual queda demostrada esta segunda ley de los cuantificadores, la ley distributiva. Muy bien, esperamos pues que este video les sirva pues para mejorar su conocimiento en matemáticas, para tener un poquito más de la práctica acerca de las demostraciones y como siempre nuestra recomendación, sigan practicando para que su conocimiento sea el mejor posible. Nos veremos en un siguiente video.